En una tarde soleada santafesina vamos a empezar a ver un poco qué está pasando con nuestro contexto, ¿no? Nuestro contexto educativo. Hay una preocupación que tenemos muy marcada los educadores que tiene que ver con la inclusión de tecnologías en el sistema educativo. Nosotros decimos, bueno, incluimos TICs, no las incluimos. Claro. Tenemos a los docentes actualmente muy preocupados por esta situación. Claro. Tenemos a padres preocupados, tenemos a alumnos preocupados, tenemos instituciones preocupadas por la temática. Claro. ¿Cómo ves vos este tema actualmente? Claro. Hombre, mira, yo creo que la última palabra es la clave. Las tecnologías son lo actual y el futuro, con lo cual llevan ya unos años entre nosotros. Casi que es absurdo no incluirlas. Yo pongo siempre el símil de en España tenemos el AVE, un tren que va de Barcelona a Madrid en 2 horas y media. Sería como decir, ¿vamos en AVE o quitamos el AVE? No sé por qué motivos, no, se me ocurren pocos. Pasa un poco lo mismo con la tecnología. ¿La incluimos en las aulas o no? Es que no se me ocurren, o sea, no sé por qué. Sé por qué, porque son actuales, pero desde luego no hay motivos para el no. Y sí para el sí, cuando es un instrumento que te permite, pues como el AVE, viajar de forma más rápida hacia el conocimiento, o cuando son instrumentos que aplicados a todo lo que es el ámbito de información, conocimiento, comunicación, participación, aspectos importantísimos para el ser humano, son muy, muy potentes. Son las herramientas. Diría que la segunda herramienta más potente que hemos tenido en la historia. La primera era el lenguaje. La comparo incluso con ello, ¿no? O sea, sí, porque es que no tiene sentido no hacerlo, teniéndolas entre las manos. No puede ser que las releguemos al ámbito del ocio, no puede ser que sirvan para divertirse, para pasárselo bien y no las estemos utilizando en un entorno tan interesantísimo como es, pues eso, la cultura de la gente, los valores de la gente, la formación de la gente, etc. Hay como un escenario en el que hemos pasado de pensarlas o de entenderlas como tecnologías de la información y comunicación, como transportadoras de información y comunicación. Y vos estás comentando en tus conferencias, en tus talleres, en tus videos, en tu espacio virtual, como una nueva categorización. A ver, no por la tecnología dura, sino por un modo de mirarlas, un modo de entenderlas, que tiene que ver con tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. ¿Cómo viene la mano por ahí? Yo creo que son 2 estadios. Yo hablo de aprendizaje y conocimiento porque estamos en la universidad y creo que quizás sea el aspecto más relevante, ¿no? Pero también hay otro, hay el aspecto de participación. O sea, yo creo siempre el constructo un poco teórico de todo esto sería la evolución de las TIC hacia las TAC, hacia este uso más vinculado al aprendizaje y el conocimiento. TIC sería información, comunicación. Entendámoslo como un uso trivial de la tecnología, pues para chatear, para comunicarse, para hacer cosas lúdicas de alguna forma. Creo que debemos evolucionar hasta estas TAC, tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, que esto es un término que surgió en Cataluña en motivo precisamente de la puesta en marcha de iniciativas de inclusión de tecnología en las aulas, para diferenciar un poco, como para marcar, para decirles a los padres, oigan, que no vamos a jugar con estas tecnologías, que lo que vamos a hacer no es enseñarles a manejar Facebook, que también posiblemente hay un elemento, pero sí que lo que vamos a hacer es enseñarles a utilizarlas para que de verdad sean nativos digitales y para que de verdad hagan uso de ellas en un sentido de aprendizaje y de conocimiento, que en principio es la labor básica de las instituciones educativas. Luego, al cabo de un tiempo, me di cuenta de que faltaba algo, y faltaba también esa importantísima acepción de las tecnologías, o apropiación más correctamente de las tecnologías, como participación, como herramientas para participar en la sociedad en la que se vive, sobre todo después de las revoluciones de los países árabes, después de lo que están sirviendo también para que el ciudadano se convierta un poco en un micropoder o en un micromedio capaz de movilizarse independientemente de instituciones, de sindicatos, de partidos políticos, etcétera, y pedir lo que quiere y de alguna forma participar en la sociedad en la que vive. No solo en un sentido político, también cultural. El chaval que tiene un blog y habla de música está aportando su granito de arena a la evolución cultural, también musical en este caso, del ámbito del que está tratando, ¿no? O sea, sería TIC, TAC y TEP, que sería un poco el término, tecnologías del empoderamiento y la participación, un poco en este sentido de aumento
aumento de las posibilidades del ser humano en cuanto a participación en la sociedad en la que vive. Tiene que ver con esta idea de la formación del ciudadano, ¿no? Que no se corre de lugar por un contexto marcado por la alta disponibilidad de dispositivos. A veces parece como pensar la tecnología solo del artefacto y nos olvidamos que esa sociedad la conforman seres humanos. Totalmente, y fijaros que incluso se está hablando de cosas muy interesantes como, yo siempre digo, o el término, en este caso a veces cuando lo digo me digo no lo tuiteéis porque suena un poco duro, pero es así, o sea, realmente cambian las instituciones políticas, que seguramente van a ser las últimas en llegar a todo esto, por una cuestión de que primero cambia la sociedad y después al final la política lo va reflejando, van a tener que cambiar desde representar al pueblo a gestionar la voluntad del pueblo. O sea, el político del siglo XXI va a tener que aprender a ser community manager, así de duro y así de, aunque no nos guste el término, o gestor de alguna forma de esa voluntad popular que se está expresando de forma abundante, de forma libre, de forma medible incluso en estas nuevas plazas públicas que son los espacios virtuales, ¿no? De alguna forma. ¿Y cómo ves en relación a esta cuestión de que el órgano decisor o el Estado y mediante sus políticas y acciones, cómo ves la implementación de los modelos 1 a 1, aquí en Argentina desde el año 2010, se ha implementado centralmente como política educativa nacional, quizás traccionando esto que vos comentás, decir, bueno, ¿por dónde viene el cambio? ¿Cómo lo ves? Y Para mí es una iniciativa, yo siempre he hablado muy bien del Conectar Igualdad y del tema de la estructura, porque otros gobiernos están preocupados precisamente por lo contrario, para que la gente no acceda o no tenga libertad de acceso a Internet y no les cambie un poco las estructuras que ahora mismo están establecidas. Para mí es una opción muy valiente, consciente de que está dando poder al ciudadano. Por lo tanto, un gobierno consciente de que está otorgando un instrumento de poder al ciudadano, de poder y de cultura, que al final se transforma también en espíritu crítico, en poder, para mí es una opción valiente, arriesgada, muy positiva, ¿sí? Y que, bueno, cueste lo que cueste, que sé que aquí en Argentina pues puede tener un precio político importante. En otros lugares no se ha sacrificado, o sea, no se ha invertido en cultura sacrificando otros ámbitos económicos. En España pasa todo lo contrario, se invierte en todo menos en nada que pueda parecerse a cultura y conservando, evidentemente, pues salvando bancos, de alguna forma, salvando los grandes capitales, ¿no? Yo creo que la iniciativa es dar una herramienta a los chavales para que sean más cultos, para que participen más y sean más críticos. Es valiente, arriesgado y, bueno, incluso un poco kamikaze, pero desde luego admirable, desde luego. Y en esa mirada de este tipo de políticas, ¿vos cuáles resaltarías o recuperarías como los pilares para que esa política tome cuerpo en la sociedad, ¿no? Y no, a ver, la preocupación que por ahí tenemos los educadores tiene que ver con esa visión fuertemente tecnológica, cuando digo tecnológica desde lo duro, ¿no? Esa visión del derrame de infraestructura y servicios. Y quizás, a ver, ¿por dónde pasan esas prácticas? ¿Por qué lugar lo ves como pilar? ¿Qué volvería uno a recuperar o no? ¿O tendría que volver a mirar? Yo es curioso porque estas cosas las aprendo sobre la marcha. Y hace poco en un comité de expertos de la OEI, un comité que asesoramos en evolución de tecnologías y educación, fue muy curioso porque había gente de África y gente latinoamericana. En Latinoamérica me pasó algo parecido en Ecuador en una charla. O sea, yo creo que hay dos debates en torno a la tecnología. El primero es infraestructura y creo que no es bueno sacarlo de ahí, porque cuando yo llego hablando de TIC a Ecuador, cuando termino la charla vienen y me dicen sí, todo esto es fantástico, pero no tenemos estructura, ¿vale? O sea, no tenemos infraestructura, con lo cual lo que les estoy generando es frustración y digamos que es un debate al que no han llegado. Cuando ya se tiene la estructura hay que empezar a hablar de otras cosas. Pero la primera apuesta por la estructura yo creo que es fundamental. Que toca ahora, ya que se va teniendo la estructura, ya que las máquinas ya están ahí, empezar a hablar de cómo formamos a los docentes, de qué tipo de uso hacemos de estas máquinas. Evidentemente es el momento de eso. Y evidentemente mejor o una buena política en este sentido es largoplacista, no es cortoplacista. Y después de dar la máquina forma, plantea estrategias y decide qué hacer con esa máquina. Y aquí yo creo que la cuestión básica es la formación de los docentes, no hay más. Pero ya te digo, esto no anula
que sin estructura no podríamos pasar a la segunda fase. Yo allí me di cuenta, en un debate es eso, el africano hablaba de lo suyo, hablaba de sus estructuras, los demás hablábamos de formación de profesores, y allí era imposible mantener una línea conjunta, porque es que eran dos debates absolutamente distintos. Absolutamente. En relación con esto, ¿cómo ves al docente en la escuela? Quizás como acortando o mirando el contexto de la escuela media, la preuniversitaria, y a su vez ese docente que se encuentra en un ámbito de desarrollo científico. ¿Cómo ves el impacto de las tecnologías, tanto en la producción de conocimiento como en términos de transferencia de conocimiento y recreación de contextos de construcción de conocimiento? Claro, ¿no? Totalmente. Mira, yo destacaría dos aspectos. El primero, el de la colaboración en el aula. Estas tecnologías tienen varias potencialidades. Una fundamental es que son entornos que amplían muchísimo las posibilidades de colaboración. O sea, hacen que en un grupo puedas... O sea, trabajar proactivamente en el aula es algo que se lleva diciendo mucho tiempo, pero es que hoy en día tenemos la posibilidad de hacerlo de una forma mucho más fácil. Más puedes hacer un wiki en el que los contenidos los recuperen desde años anteriores y los hagan crecer de alguna forma. O sea, tiene todo el sentido del mundo hoy en día que la investigación se integre en el propio trabajo del aula. O sea, que el investigador pueda trabajar, investigar con sus alumnos y que entre todos pues aprovechen, sea un poco el organizador de la inteligencia colectiva en el aula y que entre todos hagan avanzar eso, ¿no? Este sería el primer aspecto. Y el segundo importante es que estas tecnologías también son micromedios, también son medios de difusión importantísimos, con lo cual si formamos la identidad digital del profesor, también la de los alumnos, si entre todos tenemos una presencia en la red suficiente, vamos a conseguir que nuestra investigación se proyecte, tome peso en el ámbito científico de referencia, científico o científico social mediático, que a veces no son los mismos, pero desde luego es un ámbito importante que cada vez tiene más peso. Vale la pena también eso, tener esa presencia digital y generar reciprocidades con los alumnos, o sea, que ellos tengan presencia digital, potenciar su identidad digital profesional en este sentido, crear redes de aprendizaje en Twitter, en Facebook, en las redes que se están utilizando hoy en día en educación para proyección profesional, y por parte del investigador pues también potenciar la suya y enredarles también a su red. Yo, lo que digo siempre, cuando acabas la carrera te pueden dar un montón de libros que en 5 años estarán obsoletos, habrá cosas ya que haya que cambiar y desde luego habrá que ampliarlos, habría que generar muchísimas ediciones de esos libros, o pueden darte una red social profesional de vinculación entre alumnos, de vinculación a fuentes, de vinculación a journals, a todo tipo, a blogs, a todo tipo de recursos más o menos formales que te permita estar bebiendo de esa fuente de conocimiento de forma permanente durante toda la vida, que es de lo que se trata en este contexto, de aprender más y de aprender siempre, de alguna forma. Y en lugar del alumno, porque uno siempre, es cierto, siempre concentra en infraestructura, en el docente, y este alumno que va transitando trayectorias que tienen que ver con ámbitos más tradicionales, con ámbitos transformados, ¿cómo ves a este actor en este cambio de paradigma? Mira, si triunfan tanto las redes sociales es porque hacen dos cosas importantes. Una es, digamos, aumentar el sentimiento de pertenencia al grupo, alimentar la sociabilidad del ser humano, y la segunda, la realización que pasa por la participación. El ser humano es feliz cuando participa y es algo que está investigado, que hay múltiples investigaciones que demuestran que el ser humano en el fondo quiere participar en la sociedad en la que vive. Que le hayas enseñado desde pequeño que no tiene voz ni voto, como decimos allí, quizás sea así, quizás a muchas generaciones les está costando porque es nuevo, porque nunca les han escuchado, pero ahora que se les escucha, a las generaciones, a las nuevas, quieren ser escuchadas, se han acostumbrado a participar además en las redes sociales y quieren seguir participando en todos los ámbitos de su vida. Entonces, esto pasa por la universidad, pasa por la escuela, pasa por la política, pasa por todo. Están descontentos. Yo, como psicóloga, siempre hablo de disonancia cognitiva. Uno se acostumbra a decir me gusta, no me gusta, tuiteo, retuiteo, y resulta que solo lo puede hacer en ámbitos absolutamente triviales. O de me gusta esta película, no puedo decir me gusta este artículo científico.
científico. No, eso no repercute en mi identidad profesional, pues debería repercutir, y desde luego sería una forma de motivarles y de hacer que se crean, que amen de verdad, o que aquello que aman y empiezan a estudiar y terminan a veces no amando tanto, pues que se mantengan vinculados participando en el desarrollo de esa disciplina. Yo creo que a todos nos gusta eso, ser tenidos en cuenta en esos ámbitos. Y lo digital ofrece oportunidades mil de eso, de premio, de autorrealización, de reconocimiento social, de feedback por parte de los demás, de todo este tipo de cosas que tanto nos llenan. Sí, parecería como que ese espacio de formación continua, ¿no? Que siempre pensamos en la universidad o en las instituciones de educación superior, sobre todo la universidad en Argentina está caracterizada por trabajar en institutos de formación docente. Siempre hay como un gran objeto que tiene que ver con la formación continua, brindar espacios para esto, y parecería ser que este tipo de ambientes y contextos darían lugar a esto, ¿no? Totalmente. Las barreras. No significa, mira, por ejemplo, no significa que sustituyan a la formación tradicional. Un curso no deja de ser una guía, no deja de ser un primer guión, que a veces lo que hace es ahorrarte, perderte. Uno en estos entornos, a veces puede sentirse perdido. Vale la pena tener una formación de base. Yo no anulo la formación de base, creo que vale la pena siempre, desde luego, tener una formación de base. De hecho, hay estudios incluso que hablan de que el e-learning o el tema de distancia está muy bien, pero a determinadas edades la presencialidad se anhela, se quiere, se busca, ¿no? O sea, que realmente tanto a nivel de satisfacción social como de base cultural, la universidad, las instituciones tienen un papel, tienen el papel de dar sentido un poco a toda esta amalgama de información y de conocimiento, para que el alumno pueda precisamente construir una red con sentido. Puedes construir redes también absolutamente absurdas y que no te aporten valor. Es la universidad la que tiene, creo, que aportar valor en forma de ayudar a construir esas redes, ayudar a tener el espíritu crítico suficiente como para seguir construyéndolas en un futuro, etcétera. O sea, es curioso, mira, con lo del espíritu crítico, recuerdo en una discusión reciente en un grupo de trabajo en el que un empresario decía, no, a lo mejor el espíritu crítico no interesa. Y había otro empresario que decía, no, a lo mejor sí interesa, a lo mejor en un momento en el que todo cambia, en el que la competencia hace cosas mejores que nosotros, tener trabajadores que sean capaces de captarlo, de criticarlo, de ser críticos con nuestro propio trabajo y de incorporar esas dinámicas a nuestra empresa, nos hace más competitivos. O sea, que realmente creo que son competencias más que valores, en este caso, fundamentales para las sociedades en las que vivimos, del conocimiento, ¿no? Del conocimiento, en las que el conocimiento se mueve de forma muy fluida. Es como el lenguaje de esas comunidades, ¿no? Sí, prácticamente. Y como para ir redondeando, hay como otra preocupación que querría transmitirte para ver cómo lo ves, que tiene que ver con esta instalación del lenguaje audiovisual para expresar, no solo por expresión de los jóvenes, niños o adultos que utilizan lenguaje audiovisual, sino para como repensar los procesos de comprensión de los sujetos, ¿no? Porque aquí hay una cosa, para la expresión, las tecnologías nos brindan muchísimas herramientas para trabajar con las percepciones, pero ¿cómo convive esto con esta mirada sobre la comprensión genuina, aquella que tiene que ver con la apropiación y reconstrucción de ese conocimiento? ¿Cómo lo...? A ver, yo creo que realmente lo audiovisual completa el lenguaje y lo teníamos bastante olvidado. Si tú tenías un alumno que era muy bueno en música, pues aprobaba la más tonta de las asignaturas, a la que menos valor le dabas, o dibujo. Yo tengo una amiga que es profesora de dibujo y siempre lo dice, es que estoy harta, somos la última materia en cuestión. Pues quizás nos estábamos equivocando y quizás deberíamos, o ya era hora de que a los psicólogos hablamos, o la gente un poco de neurociencias hablamos de izquierdo-derecho, de hemisferio cerebral izquierdo, más dedicado al lenguaje, derecho más dedicado a toda la parte, pues, tanto emocional como también audiovisual, creativa, etcétera. Ya tocaba un poco, se empieza a decir que vivimos en la era del hemisferio derecho. Ya tocaba un poco aproximar este tipo de lenguajes, darles el valor que tienen y, digamos, que darles vida, incorporarlos en la enseñanza. Porque al final también son lenguajes y ayudan a expresar, a aprender, a significar de una forma mucho más profunda que el lenguaje solo. Y realmente no digo que el lenguaje esté mal y que el lenguaje escrito, digamos, la lectoescritura esté mal en absoluto, y esta mañana salía el tema de cómo deberíamos preservar su riqueza, y estoy totalmente de acuerdo.
Pero eso no quita que sí que sea interesante también aportar otro tipo de formatos que ayuden a completar eso, la necesidad expresiva del ser humano. Y vuelve a ser el lugar de la educación, ese de resignificación de esas experiencias, ¿no? Ese es, totalmente. Quizás en los discursos más tecnológicos se corre del lugar lo que da sentido a esos contextos, ¿no? De estos entornos con alta disponibilidad de tecnologías. Pero alta disponibilidad de personas también, ¿no? Claro, de tecnologías. Y todas sus capacidades puestas ahí. Eso es, y de creatividad. Es que al final, no sé quién decía esta mañana también que nos volvían menos creativos. A ver, de entrada, crear es conectar ideas. Sí. Y Internet es un lugar en el que conectar ideas es lo que más haces, o sea, realmente creativo eres. Otra cosa es que sea el tipo de creatividad tradicional al que acostumbrábamos. Exacto. Y otra cosa es que mantengamos o que no enseñemos a participar y esa creatividad se viva de forma pasiva y la gente tenga muchas ideas pero no sea capaz de sentarse, desconectar y presentarlas y escribir. Yo, por ejemplo, soy un poco cabezota con el tema de los tablets. Están muy bien los tablets pero no tienen teclado y en el fondo te están relegando a una posición de espectador, te están a la que ya pues la televisión nos llevó. Son más activos que la televisión, de todas formas puedes tocar, pero como un teclado, aunque sea proyectado, me da igual, hay el tipo de teclado que también tienen el teclado táctil, pero nadie hace grandes no genera entradas. La misma experiencia de selección, yo creo que de búsqueda. Por eso hay que potenciar esa participación, además de en ese entorno abundante para la creatividad que creo que es Internet, que da muchísimo juego para la creación. Y creo que también las tecnologías digitales vuelven a poner el valor, las tecnologías clásicas, sobre todo en el mundo, en el ámbito educativo, la tecnología de la palabra, la tecnología del aula, la tecnología del cómo armo el vínculo, cómo pienso la experiencia, ¿no? Totalmente. Es como volver a mirar. Escribimos más que nunca. Yo es que la preocupación por el lenguaje escrito no termino de entenderla. Escribimos peor, claro, pero es que hasta yo escribo peor, aunque me haya formado en la época de la lectoescritura, pues porque escribo más simplemente, y cuando alguien hace algo de forma abundante, pues tiene cierta lógica que acorte las palabras, que a la vez aprendemos a sintetizar, que yo siempre digo que en el ámbito latinoamericano, iberoamericano, ya nos viene un poco bien sintetizar un poquito, quizás no por más palabras expresas más, a veces hay que aprender a usarlas adecuadas. Yo he trabajado en radio y allí es esencial, vamos, no te pases un pelo de palabras. El tiempo tirano. Eso es. Bueno.